Bueno, Michelle, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Un gusto conversar con vos y participar de este Desde intercambio. que nos conocimos en Ecuador el mes pasado y que pude conocer, Michelle, tu libro, tu primera novela sobre la que vamos a estar hablando hoy, que es Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, título que ya nos pone en un ambiente a lo que mucho que vamos a estar hablando hoy y que me permitió también conocer tu última novela, La infancia del mundo, para hablar de temas que aquí en Paredro han aparecido. Yo te conté, aquí hemos entrevistado a Rodrigo Bastidas a raíz de la antología, Luis Carlos Barragán, pero no hemos llegado. Y por eso me alegro tanto que nos acompañes a contar un poco cómo se desarrolla y son esos subgéneros de la ciencia ficción que es un campo tan fértil en la actualidad en América Latina. Entonces quisiera, Michelle, comenzar preguntándote directamente, ya nos contarás un poco, porque te lo preguntaré cómo llegas a todo esto, pero ¿por qué no nos sacas de la duda o nos metes en el conocimiento? ¿Qué es exactamente la ciencia ficción gaucha punk? Bueno, gauchapunk o gauchopunk, es decir, como se pronuncia lo mismo, es un neologismo de cyberpunk, que es un subgénero específico de la ciencia ficción que surge en la década de los 80, que tiene que ver con pensar un futuro que aceleran la degradación laboral y económica del neoliberalismo y juntado con literatura gauchesca como género, digamos, identitario del cono sur de Argentina, de Uruguay y Brasil. Y tiene la idea, bueno, de tratar de especular el futuro desde la geografía del sur. Hay un escritor ganés que se llama Kodwe Jung, que se considera como uno de los pioneros del afrofuturismo, que él dice que el futuro es algo que ya existe porque es algo que está sobrenarrado por la industria cultural norteamericana y del norte global en general. O sea, estamos acostumbrados a que el futuro es el futuro que cuentan las películas de Hollywood de ciencia ficción, y al mismo tiempo también el futuro a nivel económico. La bolsa de valores, uno de sus principales activos son los valores futuros, el valor que va a tener el cobre dentro de 20 años, el petróleo, el carbón. Y de alguna manera como que el norte ya sabe cuál es el futuro ya existe e incide sobre el presente, sea a través de las películas o de la economía. Entonces, ¿qué podemos hacer desde otra geografía para intervenir ese futuro? Y a mí me gusta pensar que la capacidad que tiene una ciencia ficción situada en el sur es hackear ese futuro, tratar de agrietarlo y mostrar lo que tiene de invisibilizador de otras geografías y de otras poblaciones. Por ejemplo, bueno, hay como muchos discursos ahora con la tecnología como una especie de valor que va a llevar a un progreso de la humanidad, por ejemplo, o resolver problemas como el cambio climático, como los autos eléctricos, que se supone que van a resolver el problema de las emisiones de carbono, pero lo que no se cuenta en esa historia es que el mineral con el que se fabrican las baterías es el litio que se extrae por ejemplo, de Argentina, de Chile, de Bolivia, que tiene una consecuencia ecológica catastrófica. Entonces, en ese futuro que ya existe del norte, está completamente eliminado el sur. Entonces, para mí un poco de gauchopunk es hackear el futuro que ya pensó el norte. Hay algo que dices ahorita en la referencia que justamente lo anoté aquí de esta idea de que Hollywood ya conoce el futuro. A mí me sorprendió mucho, Michelle, por ejemplo, las imágenes durante el aislamiento de la pandemia, ver fotos de Nueva York, desde donde tú nos estás hablando, grandes centros urbanos desocupados. Había algo, por supuesto, de sorpresa y terror, si se quiere, porque es la realidad, pero no había una sorpresa inmediata porque eso ya lo hemos visto en películas. Lo hemos visto, pienso en tres películas de inmediato. Es muy curioso cómo el cine, y específicamente el cine de Hollywood, termina permeando un poco lo que también debemos esperar durante una catástrofe y cómo podemos, supuestamente o no, me imagino que también es territorio de la ciencia ficción, podemos de pronto al final salirnos con la nuestra y salvarnos. Sí, bueno, está esa famosa frase de Zizek de que o de Jameson, se atribuye a ambos, de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, porque está bueno como esta sobrenarración del fin del mundo, pero en el fin del mundo el capitalismo sigue existiendo en las películas de Hollywood, que fue un poco lo que pasó en la pandemia. O sea, estábamos al borde de una catástrofe y lo único que seguía funcionando era la maquinaria financiera. Bueno, que era algo que tiene que ver también después con la novela de la infancia del mundo
de cómo los activos financieros se beneficiaron de las empresas de streaming, de delivery. Entonces, bueno, como esa frase de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, yo pienso como que el capitalismo ya imaginó cómo va a seguir cuando termine el mundo. Porque, digamos, pudo seguir funcionando con la pandemia y, digamos, también está como, bueno, el dueño de la compañía más importante de autos eléctricos, Elon Musk, también tiene un plan de llevar a la humanidad al espacio. Entonces, como que el capitalismo ya piensa cómo va a continuar cuando la humanidad no exista. Y ese, bueno, es un tema que también me interesa en mi escritura, porque también participa de la ciencia ficción, ese discurso de llevar a la humanidad al espacio, cuando este planeta se vuelve inhabitable por la lógica capitalista que lo destruyeron. Y tú, Michelle, tú naciste en 1988. ¿Cómo? Recuerdo mucho un cuento que leí en alguna vez en una antología de una narradora que le discutía y un poco le echaba en cara a los autores de ciencia ficción que no les habían permitido, o sea, que les habían embaucado con el futuro imaginado que no se había cumplido. Era un pequeño cuento y era un poco la reacción de esta narradora. Me intriga mucho, tú ahora escribes el elemento que mencionas ahorita en la infancia, vamos a ir a él y sobre todo las empresas que empiezan a beneficiarse de los virus directamente, ¿no? Pero tú como lector de un tardío siglo XX, ¿cómo te relacionas con esa ciencia ficción inicial, si se quiere? Un poco, ¿cuáles son tus orígenes? Cuáles son tus bases, cuáles son tus fuentes primarias de la ciencia ficción, cómo las leíste y de pronto si alcanzamos, aunque no sé si es muy larga, cómo te ayudaron a entender la realidad actual para transformarla después a esa visión que tú tienes y que plasmas en tus novelas. Bueno, con respecto a lo primero, sí hay un subgénero de la ciencia ficción que se considera, bueno, la ciencia ficción dura, que considera que el objetivo de la ciencia ficción es predecir el futuro. Yo siempre pensé, estaba en contra de esa definición, aunque cada vez me interesa más. Para mí la ciencia ficción, bueno, es interesante en tanto interviene sobre el presente, y más en esta época en la que hay una fetichización del discurso tecnológico por parte de las grandes corporaciones y de los productos que venden. Creo que al compartir ese discurso tecnológico también con el género, lo que le permite es discutir el presente, intervenir en él. Y con respecto a mi entrada al género, bueno, en Argentina hubo muchas revistas como muy parecidas a las revistas norteamericanas Pulp, como estaba la revista Minotauro, y bueno, de adolescente consumía mucho esas revistas que compraban un parque en el Parque Rivadavia. Era como una afición que en ese momento no pasaba el pasatiempo, digamos, si bien ya me interesaba la literatura. Pero creo que el quiebre en mi lectura fue haber conocido a Philip K. Dick, que en ese momento yo me preguntaba, bueno, cómo se podía procesar la influencia de Borges escribiendo de Argentina, que era una pregunta un poco anacrónica porque ya medio que ya nadie se la preguntaba, pero bueno, yo estaba con esa pregunta. Y encontré en Philip K. Dick que muchos de los problemas de Borges, como la indistinción del original con la copia, los simulacros, los problemas con el tiempo reaparecían, pero para discutir también urgencias inmediatas de lo que era el neoliberalismo y la forma en la que el capitalismo subjetiviza a las personas. Por ejemplo, bueno, pensar el capitalismo como una religión en la que sabemos que algo es original porque tenemos fe, como es pensar que es original, no sé, un dólar que es original y uno que es falso, o un producto de Apple que es original y otro que es falso. Esos problemas que están en Borges como juegos metafísicos aparecían como al interior del presente en Philip K. Dick. Y fue un autor que me marcó mucho y me llevó por el sendero del género. Y me imagino que precisamente por esa noción y bueno, y a mí me parece muy sugerente y muy sugestiva, Michelle, como esa forma de confrontar a Borges, porque también es
Es una forma retadora de coger una figura tan grande y empezar a verla desde distintas ópticas y preguntarse con responsabilidad para qué más sirve. Yo sé que una pregunta así, una afirmación me puede traer contradictores, pero es verdad, ¿qué más me permite ver y qué más me permite entender en otros autores y que me vinculan directamente con mi realidad? Me imagino que con este primer impacto que tienes, Michelle, es que empieza a aparecer la idea de precisamente, pues por evidente, por la similitud con el título de Philip K. Dick, pero me refiero a ese punto de Borges, el al Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, que es tu primera novela. Yo tengo la edición de Colmena Editores y quiero leer el primer párrafo para que los lectores sepan un poquito a qué nos referimos. Vale. La caja traía 6 piezas: cabeza, brazos, torso y piernas, que eran de muy fácil ensamblaje, además de ropa y una guitarra. Una vez que lo armé y lo vestí, su piel fue abandonando la palidez hasta hacerse rosada. Sus soñolientos párpados se alzaron y el rostro, antes inexpresivo, se iluminó de un no sé qué cándido, como la expresión de un niño, imaginé, que despierta. Salud, patrón, soy don Chuma, se presentó. No necesité escandir su primera oración, octosílaba. Al androide, o gauchoide, para ser más precisos, lo había comprado cuando volví a Buenos Aires de Colombia, después de las extrañas circunstancias que me habían deparado el libro Papelera de reciclaje. Y resulta que este gauchoide es chino. Sí, Ahí hay un juego de dobles de cómo los chinos suplantan la identidad argentina en un androide que se compra. ¿Por qué no nos cuentas de esas primeras preocupaciones, Michelle, y cómo se desarrollan en esta novela? sí, bueno, cuando escribí ese libro surgió al mismo tiempo que surgió el personaje de Gauchoide, surgió el Gaucho Punk, fueron como cosas simultáneas. Eh, y sí, mi idea era volver al interior de un relato fundamental de Argentina, que es la figura del gaucho como identidad nacional y como esa figura que se pretende como algo muy de un origen esencial está atravesada por un montón de elementos que cuestionan eso, que sea una entidad tan autóctona. Entonces me divertía pensar el robot este había sido fabricado por una filial de una multinacional en China. Entonces al final como lo que era más nacional era algo que habían diseñado en China. Y un poco, bueno, por un tema que también me interesa, que es el original y la copia, me gustaba que aparezca con ese pequeño juego. Y al final, bueno, porque el personaje habla en octosílabos, que es la estructura métrica de la literatura gauchesca, y al final, bueno, es como que lo diseñó todo un chino. También eso me salvaba un poco de si había problemas con la métrica o alguna estructura del género, podía excusarme con que lo había hecho, lo habían hecho en China, digamos, no podía tener errores. Porque es que ahí hay algo, Michelle, y me parece a mí que es propio tanto de esta novela como de la infancia del mundo, y es que tú te refieres a estos temas, pero con un amor, con un amor, me refiero también, pero con un humor casi que paródico sobre lo identitario. Es decir, es cómo lo chino establece qué es lo argentino para poder vender un gauchoide que es Don Chuma y que además después va a ser abusado por su dueño para prácticas sexuales. ¿Cierto? Pero hay un elemento humorístico también en el primer capítulo de la infancia. ¿Cómo te relacionas tú con el humor, con la burla y con la sátira desde la ciencia ficción sin perder nunca de vista la crítica que estás haciendo, sobre todo sobre un mundo, a propósito o no, pero eso terriblemente contemporáneo y que es para el lector vertiginoso? Sí, primero, bueno, me quedó una cosita con lo anterior también, con respecto al robot este, que bueno, también yo como lector de ciencia ficción me pasaba que la manera en la que se narra la experiencia tecnológica era muy diferente a la experiencia que tenemos del sur, en el que a veces, no sé, como hay un producto que es muy caro, hay una versión falsificada, y la versión falsificada a veces está llena de errores. Entonces, digamos, en mi escritura también me gusta como contar la experiencia tecnológica del sur global, digamos, que es muy distinta que la que es narrada en la película de Hollywood, en la ciencia ficción norteamericana, que inclusive, bueno, en la infancia del mundo hay una consola de videojuegos falsificada
que las Sí, personas que señor. leyeron el libro en Argentina rápidamente reconocieron que me refería a una consola que se llamaba el Family Game, que era una copia del Nintendo, que era la que se vendía en Argentina porque el Nintendo era muy cara. Y un periodista en España como pensó que era una invención eso, porque no, bueno, era una experiencia distinta que tenía con la tecnología de la que tenemos en el sur. Y con respecto a lo del humor, sí, por un lado por una afinidad personal. O sea, bueno, cuando yo empecé a escribir quise escribir realismo social, como muy, muy solemne y altivo y no me salió. Y me di cuenta y rápidamente, bueno, me fui por un camino que me era más natural, pero en mi escritura sí, me interesa el sinsentido en realidad, que puede ser tanto humorístico como trágico. Por ahí es más fácil de tolerar el sinsentido riéndose de él, pero me interesa a veces mostrar situaciones que pueden parecer muy naturales como algo completamente absurdo. O sea, acelerar el sinsentido de muchas situaciones sociales, sí, y políticas, y ahí creo que aparece la cuestión aparece como segundo, como consecuencia segunda, que sea humorístico, pero por ahí me interesa más el sinsentido. Que sí, aparece así una exageración. Como, bueno, el otro día no sé con quién hablaba, que como me di cuenta que la ironía no es una forma de humor que yo utilice, porque la ironía tiene que ver como con ponerse en una posición superior al otro, y me interesa una forma de humor que es horizontal, o que tiene que ver más como con burlar a alguien que está en una situación de poder. Y ahí aparece más como por informe de sátira. Sí, Pues la aparece más reflexión. adelante el Sarmiento Zombie también, que eso se lo vamos a dejar a los lectores. Aparece el Sarmiento Zombie, la secta de adoradores de Sarmiento que ha sido criogenizado y que aparece que lo único que quiere es sexo y violencia, ¿no? Pero hay algo en este sinsentido que dices, Michelle, que a mí me parece muy sugerente y muy sugestivo y lo ata un poquito incluso con un humor e imagen surrealista, prácticamente, y lo digo desde la manera más que intento que sea más responsable del caso. Voy a poner un ejemplo preciso. Un narrador en Gauchoides prueba un jugo de zanahoria que acaba de hacer una pareja, una chica, ¿cierto? En una máquina de estas. Y entonces él se compra la máquina feliz, empieza a tomar los jugos, se queda sin frutas y de repente dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Y esto es lo que hace. Introduje los tornillos en la juguera uno por uno, 20 en total, y la encendí. La máquina produjo un ruido chirriante y escandaloso, como si fuera a explotar, pero al final los exprimió. El resultado fue un vaso de líquido gris oscuro. Tomé un trago, áspero al comienzo, aunque refrescante al final. El sabor, similar al del whisky barato, no me causó mayores efectos que una sensación de pesadez, como si hubiera comido algo muy grasoso. Y cuando me disponía a exprimir la novelita de Juan Filloy a ver qué pasaba, escuché a mucha gente estúpida decir que los libros ni se tiran ni se queman, jamás nada acerca de exprimirlos, pero si algo no faltaba en mi humilde hogar eran libros de Filloy, así que escribió como 200 y los tenía todos. Sonó el timbre. Esa utilización de lo humorístico y lo imaginativo también genera es casi que un cargo de distensión en la lectura, vuelvo a ello, y sobre todo en el entender elementos de lo cotidiano desde una enajenación absoluta. Porque además después este jugo se convierte la gran superventa de Mousinho y es el jugo más vendido en el mundo. Sí, bueno, cuando escribí ese libro y esa historia en particular estaba muy influenciado por Copy y por César Aira, que me resultaba muy atractiva su manera de contar historias, que siempre es una fuga hacia adelante, eh, que es una manera interesante de experimentar en la que siempre la justificación de algo que ocurrió nunca está atrás, sino que está adelante. Y es una forma del delirio que me resulta muy atractiva para narrar, en la que siempre hay que inventar algo nuevo para que se entienda lo que acaba de pasar. O sea, nunca hay que volver al pasado para entender, sino que siempre hay que ir para adelante. Ok. Como mecanismo, siempre me gustó mucho esa manera de entender la lógica narrativa. Michelle, y además antes de que entremos a hablar de la infancia del mundo y de muchos elementos que están y que forman parte de la ciencia ficción gaucho punk, ¿por qué no nos cuentas un poco de ese libro de ensayos que yo creo que ya también llegó a Colombia y se está distribuyendo en Latinoamérica?
que es Tecnología y Barbarie, que ya es un cambio de registro porque ya confrontas preocupaciones tuyas, pero desde el registro ensayístico. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo haces ese cambio? ¿Cómo decides qué va en novela y qué va en ensayo? Es una pregunta muy interesante que nunca por ahí encontré la manera de formularla, qué va en cada lugar, porque bueno, de alguna manera los considero como géneros en diálogo. Yo pienso que la narrativa es ciencia ficción y el ensayo es ciencia no ficción, y de alguna manera se retroalimentan. Más bien diría que la ciencia ficción se alimenta de la faceta ensayística, que es en la que hago más trabajo de archivo, en la que investigo mucho por ahí, historia de tecnologías. Siempre me interesó el ensayo. Bueno, mi formación académica es de filósofo, si se puede decir que existe esa profesión. Eh, y sí, siempre me atrajeron también los escritores, las escritoras que tienen esa doble faceta. Es un poco un arquetipo que instituyó Borges en la literatura argentina, de que no es suficiente ser un buen narrador para ser un buen escritor, además hay que ser un buen ensayista. Que en el caso de Borges es porque él se da cuenta que, o sea, en el momento que él empieza a escribir ya existe literatura latinoamericana de alto nivel, pero no existen las condiciones de legibilidad de esa literatura a nivel internacional. Entonces él se da cuenta que para Ok. que su literatura sea entendida necesita producir las condiciones de lectura de su escritura. Entonces él empieza a escribir en este género en el que es casi como que ubica en la tradición universal su propia literatura. Y ahí, bueno, instituye este arquetipo del escritor que es ensayista y también en narrador. Y a mí siempre me gustó mucho esa figura y bueno, como mi escritura también puede ser un poco críptica o disparatada, en la faceta ensayística creo que también aparece la reflexión de cómo dialoga con una tradición literaria y política también. Bueno, para la audiencia, estamos hablando con Michelle Nieva y no olviden que pueden adquirir sus libros a través de Buscalibre, la librería online más grande de Latinoamérica, con un catálogo de más de 5 millones de libros y envíos de un día para otro. O sea que escuchan este capítulo hoy, piden hoy y pueden mañana estar leyendo ya estos libros de Michelle y entrando en esto que ya nos dice él, que es entre el disparate, el vértigo, el asombro y bueno, el abismo, por supuesto. Michelle, tengo entendido que es Rodrigo Fresán quien descubre Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos y que gracias a esto fue que tú fuiste seleccionado por Granta como uno de los 25 narradores menores de 25 años, me parece, y que entonces ahí se te pidió un cuento que es El Niño Dengue, que es de donde surge la infancia del mundo, ¿cierto? ¿Nos cuentas un poquito cómo es que me interesa, cómo es de repente que ser llamado por Fresán, ¿no? A formar parte y Mm. de repente verte metido con una primera novela que se publica además en una editorial underground y que pues muy propia del cyberpunk no está dentro de los canales, digamos, como oficiales. Sí, bueno, yo tuve la suerte de haber participado de un mundo muy under en el que nunca nadie pensaba que iba a escribir algo que iba a tener un éxito comercial. Entonces lo más importante era hacer algo que parezca disruptivo o diferente. Era como el gran valor porque otro valor no podía haber. Y en ese mundo me formé como escritor y nunca, o sea, cuando empecé a escribirme entre los 14 y 15 años me empecé a presentar a concursos, nunca gané nada. Y un poco como consuelo de perdedor, eh, no sé, sí, me consolé con leer que muchos escritores o escritoras fracasaron siempre, que nunca ganaban premios y dije, bueno, soy de esa clase de escritor. Y después, bueno, tuve esta suerte de que sí, Fresán se interesó por mi libro y quiso que quede en esta lista de Granta que cada 10 años elige a los 25, bueno, lo llaman los 25 mejores narradores o narradoras en español. Y bueno, y eso me dio una visibilidad que nunca había tenido hasta ese momento y que jamás pensé que mi escritura iba a tener. Y a raíz de eso, bueno, me pidieron que escriba un cuento que era el niño, que ahí escribí El Niño Dengue, que es el primer capítulo de la infancia del mundo. Y bueno, eso marcó un antes y un después en mi posibilidad de publicar y de visibilidad, porque a raíz de eso me surgió la posibilidad de publicar en Anagrama,
o sea, un panorama completamente distinto en el que yo me formé como escritor, al que igual le agradezco mucho, que creo que a veces está cambiando más para mal. O sea, por ejemplo, acá en Estados Unidos es como que los escritores se preocupan primero por tener un agente literario que por desarrollar un estilo propio, y después no se ven que en Argentina existe un escritor como César Aira y no entienden nada, dicen cómo puede surgir un escritor así, pero es porque surge de lógicas muy distintas, que ya esté condicionado la idea de que uno quiere ser escritor con escribir un bestseller. Entonces, bueno, tuve la suerte de participar de eso, de un mundo más under en el que me formé y ahora en este, no sé cómo llamarlo, mainstream. Publicar en gramo, sí, pero mi alimento creativo sigue siendo más de ese otro mundo. ¿Y de dónde surge, Michelle, esa imagen? ¿Cómo aparece? O sea, estoy pensando incluso en esos, ya que mencioné el surrealismo, en esos textos de Breton en que habla del nacimiento de la imagen y todas estas cosas. ¿De dónde te aparece a ti la imagen del niño dengue? No, porque escuchen, nadie quería al niño dengue. No sé si por su largo pico o por el zumbido constante, insoportable que producía el roce de sus alas y desconcentraba al resto de la clase. Lo cierto es que en el recreo, cuando los chicos salían disparados al patio y se juntaban a comer un sándwich, conversar y hacer chistes, el pobre niño dengue permanecía solo adentro del aula en su banco, con la mirada perdida, fingiendo que revisaba con suma concentración una página de sus apuntes para disimular el inocultable bochorno que le produciría salir y dejar en evidencia que no tenía ni un solo amigo con quien hablar. Sí, lo del niño dengue, bueno, justamente surge durante la pandemia, porque al mismo tiempo que ocurría sí, que se expandía el COVID, en Argentina había una epidemia de dengue, que es una enfermedad, bueno, de climas tropicales y subtropicales que por causa del calentamiento climático se extendió a lugares que tradicionalmente no tuvieran ese clima, como es el caso de Buenos Aires. Y la enfermedad estaba siendo invisibilizada porque no convenía que en el medio del caos que era esto que aparecía el COVID y que nadie sabía qué era, ni cómo se trataba, ni cómo prevenirlo, haya otro problema más. Entonces me empecé a enterar de muchas personas que se enfermaban de dengue y que no les hacían el test para que no, para, digamos, para borrar que la existencia de los casos. Y tenía un amigo que se enfermó, que estuvo un poco mal, y bueno, después como ya se estaban mejorando, para hacerle bromas, para distenderle, empezamos a decir el niño dengue. Y bueno, sí, yo empecé a decir así, que hubo un poco también tenía un chiste con un cuento de Osvaldo Lamborghini que se llama Niño Proletario, y un poco de esa historia aparece el personaje, que también tiene que ver con una reflexión de, bueno, el COVID, como era una enfermedad que afectó a países de poblaciones ricas, en 2 meses se desarrolló una vacuna, si bien tuvo más tiempo de experimentación, fue en 2 meses, y hay otras enfermedades que afectan al sur global, como el ébola, que encima la estructura es muy parecida al COVID, sí, es muy parecido. O el dengue o muchas enfermedades transmitidas por mosquito, el chikungunya, como para la farmacéutica no es un negocio desarrollar ningún tipo de medicamento o vacuna, nunca se investigaron. Entonces yo quería en el contexto del COVID contar una pandemia del sur global, que era la de los mosquitos y el dengue, que después fue curioso que después de que se publicó la novela en Argentina se agudizó todavía más este problema. Tengo entendido que en este momento hay una crisis muy alta con un número nunca antes registrado de personas infectadas con dengue. Sí, al final del año pasado y a comienzo de este fue dramático el tema del dengue, con un presidente como Milei que piensa que el Estado es un crimen y que hay que abolirlo y no tomó ninguna tipo de política. O sea, había desabastecimiento de, del producto, digamos, de repelente de mosquitos, y lo vendían como de contrabando a unos precios absurdos. Fue una situación, sí, muy grave, y ahora, bueno, con el invierno bajó un poco. Si bien los Y mosquitos no además, terminaron de desaparecer, sí bajó la ocurrencia de casos. y ya el COVID nos mostró lo que pasa en países latinoamericanos, lo que es un repelente de mosquitos vendido a 10 veces el precio, así como pasó con tantas otras cosas.
Hay algo que está en la infancia, Michelle, y que es esa transformación del espacio que tú haces. El año es 2197, la Patagonia se ha transformado y de repente estamos hablando del Caribe pampeano, ¿no? Coges la pampa y la transformas en absolutamente algo distinto. Forma parte, por supuesto, tiene elementos paródicos de transformación, pero me pregunto mucho a qué obedece dentro de tu trama y dentro de tus perspectivas, a qué obedecen estos cambios. ¿A una referencia medioambiental o a un sacar de cuajo al lector también a través de posiblemente sacarlo de cuajo y ponerlo en una realidad cotidiana, pero que no tiene ya nada de cotidiano? Sí, bueno, me interesaba contar geografías que son tan emblemáticas en Argentina para la literatura, pero para la cultura y para la economía, como son la Pampa y la Patagonia, completamente transformadas al punto de que se volvían irreconocibles a causa de la catástrofe climática, porque bueno, son geografías que son muy romantizadas en cuanto a una belleza nacional, pero al mismo tiempo son las más devastadas, con emprendimientos extractivos que tienen que ver con el fracking, con el monocultivo de soja, que son como sí, los principales emprendimientos en Argentina actuales en cuanto a producción de capital, y son los que más destrozan estos ecosistemas. Entonces quería contar una historia en la que estos imaginarios tan arraigados y tan contradictorios por esta cuestión de que se romantizan tanto, pero al mismo tiempo son los más devastados, se transforman en algo completamente distinto. Y a la vez me interesaba, como la geografía es algo muy importante en mi escritura, el territorio, pensar siempre que el lugar tiene el territorio, construir una imaginación literaria con una imaginación cartográfica. ¿Cómo podía hacer experimentar eso? Entonces primero desarrollé el mapa, bueno, hice una investigación un poco acelerada de cómo sería Sudamérica cuando se derritan los hielos antárticos, y armé un mapa que, bueno, carezco de la habilidad del dibujo, lamentablemente, a diferencia de Luis Carlos Barragán. Y entonces después con la Sí. ayuda de un ilustrador, Gustavo Guevara, hicimos un mapa que también tenga la estética de cómo son los mapas que se estudian en la escuela en Argentina, porque la idea es como los personajes son infancias, que sea el mapa que estudian en la escuela los chicos. Claro, y ese es un cambio que la novela de hecho arranca con esos dos mapas y uno ya entiende que se está situando. Eh, a lo largo de la infancia del mundo, Michelle, como ya mencionábamos ahorita, hay una presencia clarísima de las industrias, de las multinacionales, de todo lo que se aprovecha de estos cambios climáticos. Hablas también del mercado negro del canal transatlántico, porque entonces se abre el paso, al igual que Panamá, las economías emergentes y absolutamente todo. Y en medio de todo esto que lo leía en la novela, me preguntaba mucho, Michelle, ¿tú cómo ves, sacando este sentido de la realidad, tú cómo ves un personaje como Elon Musk? Es decir, alguien que compra Twitter, y ya lo dijiste tú ahora, que tiene el plan de llevarse a la humanidad. Una persona como esa, dueño de estas megaindustrias, parece que está en tus novelas. Sí, es que yo creo que una persona que escribe ciencia ficción se encuentra un poco con el dilema de qué hacer cuando los grandes dueños del mundo son los que producen la ciencia ficción contemporánea, porque como el gran motor narrativo de todo el proyecto de Elon Musk y de la mayoría de esas corporaciones tecnológicas es la ciencia ficción. O sea, la inspiración de SpaceX son las novelas de Kim Stanley Robinson, que es un escritor de ciencia ficción dura norteamericana. Toda la imaginería y la estética de los trajes y de las naves las hace un diseñador de Hollywood que se llama José Fernández. También hay mucho diálogo con otras novelas de Douglas Adams en muchos de los nombres que tienen algunas naves y proyectos de SpaceX. Entonces, bueno, cómo escribir ciencia ficción en una época en la que es el motor narrativo del capitalismo. Entonces, un poco yo pienso que mi escritura es una meta ciencia ficción en cierto punto porque es una parodia de esa ciencia ficción capitalista en la que, digamos, se piensa lo tecnológico como una utopía para la humanidad cuando en realidad es algo que pueden o van a poder gozar el 1% de la humanidad a la que pertenecen personajes como Elon Musk. Él, por ejemplo, se mofa de las protestas que hubo en Wall Street, de Occupy Wall Street, que tenían que ver con esto de cuestionar la desigualdad de que el 1% de la humanidad posee más que el 99%, y él usaba una remera que decía Occupy Mars.
como abordando ese movimiento. Como el problema no es cuestionar a los ricos, sino que dejar que los ricos lleven, digamos, sus caprichos al espacio y que puedan seguir con sus emprendimientos que van a salvar a la humanidad, entre comillas. Entonces, en mi escritura eh, tiene que ver un poco con parodiar esos imaginarios de la ciencia ficción capitalista y también situar lo que está borrado en sus imaginarios, que es el sur global, que son las regiones que no les importan en su relato de salvar a la humanidad. Entonces, por eso para mí es muy importante el territorio también, que aparezca el territorio en este futuro. Y hay algo por lo que nos has contado, Michelle, y es que está siempre la visión y esto que nos dices de Elon Musk creo que es muy claro. Escribir ciencia ficción en época de ciencia ficción capitalista, en época de ciencia ficción neoliberal y esta invasión, ¿cierto? Que ya decía Foster Wallace de tantas formas, ¿no? La invasión de los medios dentro de las formas de pensamiento y dentro de todo lo demás. Me pregunto si tú crees o te surge el impulso de que la ciencia ficción no sé si general o la gauchapón, como querramos decirla, tiene un componente político y que es muy difícil pensarla fuera de lo político, en cuanto a crítica social y en cuanto a espacio donde se evalúa, se proyecta, pero sobre todo se señala prácticas del mundo contemporáneo que nos han llevado evidentemente a una crisis medioambiental y etcétera, etcétera, que es en todo lo que estamos. Sí, sí, totalmente. O sea, la ciencia ficción en cuanto a lo literario o artístico siempre fue considerado menor por carecer de la alta experimentación formal de los géneros mayores, como serían otras literaturas realistas, la novela moderna. Pero, digamos, vivimos una época en la que el motor del capitalismo es la estetización tecnológica mediante narrativa de ciencia ficción, entonces creo que eso pone al género en una centralidad que nunca había tenido, en la que se vuelve filosofía política en tanto permite producir discursos diferentes a la de las grandes corporaciones sobre qué es la tecnología, sobre qué es el cambio climático y, digamos, y cómo intervienen en distintas poblaciones. ¿Y cómo ha sido, Michelle, ya que nos quedan unos minuticos, pero cómo has sentido tú? Porque claro, hay que entender cuando leemos una obra tuya fuera de Argentina, lo que supone cuestionar lo gaucho, Sarmiento, cambiar el mapa, cambiar la geografía, ¿verdad? Hacer todo esto. Pero, ¿cómo has sentido tú que ha sido la recepción a ese cuestionamiento de figuras y emblemas nacionales desde este tipo de ciencia ficción? ¿Cómo crees que ha calado, ha hecho algo que puede que otro género o subgénero no ha hecho? ¿Cómo ha sido la experiencia en la recepción? Pero, perdón, ¿decides afuera de Argentina? O cómo Dentro y fuera, participé? específicamente dentro, pero también fuera, ¿cómo lo has visto? Porque estoy pensando, por ejemplo, en las aventuras de China Iron de Gabriela Cabezón, que también toma la figura de Martín Fierro, por ejemplo, y también desde lo femenino lo está viendo. Es decir, por lo que yo he podido ver, también hay una constante de ese cuestionamiento y me intriga mucho saber cómo son las tensiones que se generan. Hmm. Y la recepción, la verdad, no sé. O sea, a mí siempre me fascinó mucho la capacidad de la ciencia ficción por ahí de tomar muchos temas que otras literaturas carecen de un lenguaje como lo no humano, que, bueno, desgraciadamente en cuanto a la violencia de deshumanización de cuerpos y poblaciones es un tema central en la historia de Latinoamérica y me pareció que era interesante poder contar la forma en la que la ciencia ficción aborda lo no humano, esas violencias de deshumanización. De ahí aparece un poco mi conexión con tratar de entrar al núcleo de la historia de la violencia política en Argentina y en Sudamérica en general. También un poco Bueno, a partir de la idea de que en mi escritura, sí, como que siempre me gusta una cuestión paradójica de que sí, no se puede contar el presente con el mismo lenguaje del presente, y siempre para buscar algo hay que ir a lo contrario. Entonces un poco mi idea es como que para contar el futuro también hay que volver al pasado, y un poco como que este futuro en realidad también es un pasado que interviene en el presente. O sea, como que la única manera de ver directo al presente es buscar un futuro que se conecta con el pasado. No sé si tiene mucho sentido, ok. pero, pero es un poco como una convicción paradójica que motoriza mi escritura. Y yo La creo que el única manera lector de la acceder al siente presente es en y la ve.
Sí, que Perdón que la te interrumpí. acceder al presente es ir a un futuro que se conecta con el pasado, algo así. Y yo creo que el lector lo siente, el lector lo vive entre estas múltiples referencias que van desde lo imaginativo, especulativo, propio de futuros distópicos, pero también ese recuerdo de que estamos aquí. Nos quedamos sin tiempo, Michelle, para la audiencia. Hemos estado hablando con Michelle Nieva sobre su última novela, La infancia del mundo, publicada en Anagrama, pero por supuesto no nos aguantamos las ganas de hablar de esa primera novela que también tanto recomendamos desde acá, Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, en una mezcla en que ya como nos has dicho, Michelle, está lo disparatado, lo siniestro, lo crítico y tantos otros elementos y nuevos lenguajes que tenemos que desarrollar para poder percibir y darnos cuenta de cosas que si no se nombran de otra forma, pues permanecerán un poco en esa invisibilidad. Muchísimas gracias, Michelle, por habernos acompañado. Muchas gracias, Camilo. Me encantó la charla y espero que la disfruten los seguidores del podcast. Y hasta la próxima. Estoy, estoy seguro que sí, ya saben dónde buscar. Así que nada, a leer a Michelle Nieva y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.